en esta ocasión vamos a resolver un problema de ley de Ohm. Vamos a analizar el siguiente circuito en donde vamos a calcular tanto la corriente como la potencia. Ya de alguna forma ustedes conocen la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Bueno, la ley de Ohm dice que la corriente, I es corriente, y dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa eso? Pues significa que si acá tienen mucho voltaje, pues habrá mucha corriente. Es decir, como si esto fuera un tanque de agua, y si es un tanque grande, pues habrá mucha agua fluyendo por acá. Y dice que es inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué significa eso? Pues significa que supónganse que cada una de estas que se llaman resistencias, cada uno de estos fuera un contenedor. A este le caben 10, a este le caben 20, a este le caben 10. Pues entonces significa que esa corriente, como si fuera agua que fluye por acá, una parte se quedará acá, otra parte se quedará acá y otra parte se quedará acá. Y entre más contenedores haya, pues obviamente se va a dividir entre más cosas, y en ese sentido pues va a quedar parcialmente dividida en más y más cosas. Entonces por eso es que entre más resistencia haya, pues se divide entre más cosas. Y entonces en ese sentido por eso se dice que es inversamente proporcional. Bueno, pues ya a lo mejor algunos de ustedes saben, la corriente se da en amperes, el voltaje también se da en volts, que es una V, y la resistencia R se da en ohms. Esas son las unidades. Entonces este es ampere, este es volt y este es ohm. Y esas son las unidades de la ley de Ohm. Ahora decía, vamos a calcular la resistencia total en el circuito y también la potencia total, tanto en el circuito como en cada una de las resistencias. Para eso vamos a utilizar entonces la ley de Ohm. Y también a partir de ahí la ley de Ohm, pues podemos de alguna forma despejarla. También, por ejemplo, para la potencia se calcula así, como I cuadrada por R, se puede calcular así. También la potencia se puede calcular como V por I, también así podemos calcular la potencia. Entonces cualquiera de esas dos formas nos sirve para calcular la potencia. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver el circuito. Vamos a resolver el circuito calculando primero la corriente total, después vamos a calcular el voltaje que se distribuye en cada una de las resistencias, la potencia total y la potencia que se distribuye en cada una de las resistencias. Entonces vamos a iniciar, voy a comenzar aquí en la parte de abajo, y lo que hay que hacer primero pues es reducir el circuito, reducirlo a una sola fuente de voltaje. A esto en algún problema también se lo van a encontrar como diferencia de potencial. Entonces la diferencia de potencial o el voltaje pues es lo mismo. Y entonces vamos a resolver el problema. Vamos entonces a reducir este circuito de esta forma. Tenemos la fuente de voltaje y todo esto, esas tres resistencias las vamos a reducir a una sola. En este caso tenemos un circuito en serie. ¿Cómo se reduce en un circuito en serie? Pues nada más sumamos esta más esta más esta. Esta resistencia, que es la resistencia total, la vamos a obtener sumando esas tres resistencias. O sea, 10 más 20 más 10, que será igual a 40. ¿40 qué? 40 ohms. Igual a 40 ohms. Entonces eso sería nuestra resistencia total. Quedaría de esta forma. Y entonces ahora sí podemos calcular la corriente. Recuerden que esta es la fuente de voltaje y este es 60 volts. La corriente pues, podemos decir que circula así. Este se llama el negativo, este se llama el positivo. Regularmente en mucho tiempo se manejó que la corriente circulaba del negativo al positivo.
Hoy se sabe que es al revés, que va del positivo, perdón, que circulaba del positivo al negativo, así. Hoy se sabe que es al revés, que va del negativo al positivo. Finalmente el sentido solamente es una convención, pero bueno, entonces vamos a suponer que entonces aquí gira una corriente, la corriente total del circuito. Como no sabemos cuánto es, pues vamos a utilizar la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Pues entonces la corriente que circula en nuestro circuito es igual al voltaje, que es 60, entre R, que es la resistencia, que es 40. Y eso nos da pues 1.5. Aquí es igual a que fuera 6 entre 4 o 3 entre 2, da 1.5. ¿1.5 qué? 1.5 amperes, eso es lo que daría. Entonces la corriente que circula total en el circuito, en todo el circuito, empezando desde aquí hasta llegar otra vez a la fuente de voltaje, es de 1.5 amperes. Esa será la corriente. Y ahora vamos entonces a calcular el voltaje que cae acá, porque como decía al principio, esto es como si uno fuera un tanque de agua que se distribuye acá, se distribuye acá y se distribuye acá. Es decir, ¿cuántos volts se quedan aquí? ¿Cuántos volts se quedan aquí? ¿Cuántos volts se quedan aquí? ¿Cuántos volts se quedan en la resistencia 1? ¿Cuántos de los 60 se quedan aquí? ¿Cuántos de los 60 se quedan aquí? ¿Y cuántos de los 60 se quedan aquí? Si ustedes se dan cuenta, estas dos resistencias son iguales. Entonces se debe quedar igual cantidad de voltaje aquí y acá. Vamos a ver si es cierto. Bueno, tenemos lo siguiente. Entonces, volviendo al circuito, vamos a calcular el voltaje que se queda en la resistencia 1. Vamos a poner voltaje en la resistencia 1. Voltaje en la resistencia 1, que es de 10 ohms. ¿Qué es el voltaje? Si ustedes despejan de aquí el voltaje de esa fórmula, pues el voltaje es I por R, corriente por resistencia. Así será el voltaje, I por R. Entonces yo sustituyo. ¿Cuál es la corriente del circuito? Pues la tenemos aquí. La corriente del circuito es 1.5, entonces será 1.5 por la resistencia 1, que es 10. Entonces 1.5 por 10, pues me da 15. Ahora, el voltaje en la resistencia 2. La resistencia 2 es de 20 ohms. Entonces, otra vez la fórmula, la corriente por la resistencia. La corriente es la misma, 1.5, y la resistencia en este caso es de 20. Entonces, 1.15 por 20, pues nos da 30. ¿30 qué? Pues son 30 volts. ¿Sí? 30 volts. Y finalmente, con la resistencia 3, el voltaje en la resistencia 3 nos da, la corriente es la misma, 15, 1.5, perdón, y la resistencia es de 10. 1.5 por 10 nos da 15. Si ustedes suman esto, 15 más 30, 45, más 15 son 60. ¿60 qué? 60 volts. Pues entonces nos está indicando que aquí se quedaron 15 volts, aquí se quedaron 30 volts y aquí se quedaron 15 volts. En total se distribuyeron los 60 volts. Y así entonces estamos viendo cómo se calcula entonces el voltaje en cada una de las resistencias, la corriente total, y a partir de la corriente total el voltaje en cada una de las resistencias. A continuación vamos a ver cómo se calcula la potencia. Vamos ahora a calcular entonces las potencias, cálculo de las potencias, de la potencia que se disipa en cada uno de los elementos. En este caso, ¿qué es la potencia? La potencia es la energía que consume cada uno de los elementos, de tal forma que la potencia total es la que se va a consumir en todo el circuito. ¿Qué es entonces la potencia? Si tomamos, por ejemplo, primero la fórmula, que es I cuadrada por R o B por I, cualquiera de las dos, con esa podemos calcular la potencia. Por ejemplo, la potencia, que sería B por I. La potencia que es B por I. ¿Cuál es el voltaje? Pues es 60.
¿Y cuál es la corriente? La corriente era 1.5 amperes. 1.5 amperes. Esto, si ustedes lo multiplican, pues les da 90. ¿90 qué? Ah, la potencia se da en watts. 90 watts. Esa es la potencia total. Entonces, parte de esa potencia se disipa acá, se disipa acá y se disipa acá. Es decir, también se atrapa en ese sentido, porque cada uno de estos elementos, como si fuera un foco, este va a consumir cierta potencia, este va a consumir cierta potencia y este también, de tal forma que los 90 watts van a quedar así distribuidos, una parte acá, otra parte acá, otra parte acá, y la suma nos tiene que dar los 90 watts, que es la potencia total. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a calcular entonces la potencia en la resistencia 1, aquí. Entonces, como ya vimos, la pueden calcular con la corriente y la resistencia, o con el voltaje y la corriente, con cualquiera de los dos. Por ejemplo, supónganse que calculamos con la corriente y la resistencia, porque estamos en la resistencia 1. La resistencia 1 es de 10, corriente 1.5, entonces sería 1.5 al cuadrado por la resistencia, que es 10. Entonces es 1.5 nos da 2.25. 1.5 al cuadrado es 2.25. 2.25 por 10 pues nos daría 22.5. 22.5 watts que se consumen acá. Y luego con esta la otra, entonces la potencia ahora en la resistencia 2. Potencia en la resistencia 2. ¿Cuánto mide entonces la corriente? Pues lo mismo, 1.5 al cuadrado, y ahora la resistencia 2 es 20. Pues entonces será 1.5 al cuadrado, siguen siendo los 2.25, y ahora eso se multiplica por 20. Entonces, pues si ustedes se dan cuenta, pues nada más es lo doble, entonces será 45 watts. Y ahora finalmente con la resistencia 3, la potencia en la resistencia 3, que otra vez es 1.5, porque esa es la corriente, nuestra corriente, al cuadrado por 10. Y pues es lo mismo que en el primero, entonces será 2.25 por 10 igual a 22.5. Si ustedes suman estas tres potencias, les dan los 90 watts, que es lo que ya habíamos dicho. Ese es el consumo total del circuito, pero se consumen acá 22.5, acá 45 y acá 22.5, y entonces la potencia total del circuito da los 90 watts. Pues eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias, nos vemos, cuídense mucho.